Estamos acostumbrados a ver las pestañas como algo solamente estético, o por lo menos desde el punto de vista estético, pero las pestañas cumplen, la verdad, una función muy importante porque protegen los ojos del polvo, del ingreso de cuerpos extraños y previenen el llamado ojo seco. Sin embargo, hay enfermedades oculares o algunos procedimientos estéticos que son muy frecuentes, muy comunes, que pueden dañarlas y provocar que se caigan. Así que vamos a hablar un ratito del tema con la oftalmóloga Mónica Evans, a quien le doy la bienvenida al programa. Doctora, un placer. Gracias. Gracias. Gracias por esto. ¿Por qué no nos amplía sobre ese tema tan importante de la función que cumplen las pestañas desde el punto de vista de la protección del ojo? Claro, exactamente. Muchas veces cuando pensamos en salud ocular pensamos en la córnea, en la retina, y la verdad que las pestañas las personas no se las revisan y no ven que las tengan bien, ¿verdad? Y ejercen una función muy importante en el ojo porque no solo atrapan, como dijiste, el polvo y las partículas, también son sensores cuando algo se nos acerca al ojo para hacer el parpadeo reflejo, nos protegen del sol y del viento. Y hay un estudio muy interesante donde midieron las pestañas en los mamíferos, en el ser humano, y se dieron cuenta que la pestaña debe tener una cierta medida para ejercer su función. Y lo que hacen es una bomba para rechazar el viento y así que la lágrima dure más en el ojo y el ojo se seque menos. Entonces, esta medida es 1/3 del ancho del ojo. Entonces, el ancho del ojo humano mide 24 milímetros. Entonces, la pestaña debe medir entre 8 a 10 milímetros para hacer esa función. Y también descubrieron que, por ejemplo, en mamíferos que viven en el desierto, como en los camellos, en donde hay viento, arena, etcétera, los camellos tienen varias filas de pestañas y son mucho más tupidas para hacer esa retracción, ¿verdad?, del viento y que no se les sequen los ojos. Entonces, si te pones a pensar, las pestañas cuando son bonitas, grandes y tupidas, pues no solo la mirada se ve bonita, sino que también ejercen una mejor función. Y cuando perdemos las pestañas, entonces nos pueden entrar más partículas y polvo al ojo, entonces estamos vulnerables a infección y a tener ojo seco. Hablemos de ese tema, doctora. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afectan las pestañas, por ejemplo? Exacto. Entonces vamos a hablar de enfermedades locales en el párpado y de enfermedades, digamos, sistémicas, ¿verdad? Entonces las enfermedades locales, las más frecuentes son la famosa blefaritis, las alergias, el mal uso de los cosméticos en el caso de las mujeres y también, no sé si has visto a personas que tal vez por ansiedad o por estrés se tocan en las pestañas y se las jalan, eso se llama tricotilomanía o el pelo del cabello. Entonces, en esa forma se van a arrancar las pestañas y el folículo piloso es un folículo muy delicado, mucho más delicado que otros pelos, y si se daña lo suficiente, no vuelve a crecer la pestaña. Entonces, enfermedades sistémicas pueden ser, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, alopecia autoinmunes, pueden ser, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, ciertos medicamentos, quimioterapia, etcétera. Entonces, hay cosas también que afectan todo el pelo en general que nos van a afectar la pestaña también. Vamos a colocarles una pantalla con algunas manifestaciones de la blefaritis, que es esta enfermedad que la doctora nos ha mencionado y cuya fotografía veíamos anteriormente. Se los voy a ir leyendo yo: ojos llorosos, ojos rojos, sensación de arena, ardor en los ojos, picazón en los párpados, párpados rojos e hinchados, pestañas con costras, sensibilidad a la luz y visión borrosa. Ahí están en pantalla. Es que la blefaritis Randall es la inflamación del margen del párpado y en ese margen hay unas glándulas muy importantes que se llaman las glándulas de Meibomiu. Las glándulas de Meibomiu producen una capa en la lágrima de aceite que la protege de evaporarse. Entonces, si estas glándulas, en el caso de la blefaritis, las glándulas tienen más secreción de grasa de lo normal, la grasa normal debe ser un poco líquida, ¿verdad?, porque todo en la lágrima debe ser líquido, y ellos secretan una secreción un poco más pastosa, como ver la pasta de dientes. Entonces, esa grasa se acumula en las pestañas, como vemos en la fotografía, va a tener como caspa y el margen se ve irritado, es como si ellos se delinearan con un delineador rojo, y además, como la lágrima es de mala calidad, entonces van a tener síntomas de ojo seco, que son todos los que mencionaste, ¿verdad? Ojos rojos, llorosos, sensación de cuerpo extraño, quemazón, picazón en el párpado.
personas con rosácea, con dermatitis seborreica o que con tendencia a la grasa en el pelo o en la cara, son más afectados por la blefaritis. ¿Pueden presentarse infecciones en las pestañas? Exactamente. Entonces, lo que pasa es que en estos pacientes el poro de la glándula se puede tapar por esa, precisamente esa secreción pastosa, y entonces los predisponen, por ejemplo, a orzuelos. Entonces, los orzuelos es una infección de una glándula de mesobomo o de una infección cerca del folículo piloso, y entonces producen esas digamos, como esos pelotitas rojas, como un absceso, que es como una espinilla en el párpado, ¿verdad? Que no se debe tocar, que se debe tratar con antibióticos y antiinflamatorios. Y pues en algunas personas, con solo realizar la higiene de los párpados, la higiene es básica en este tipo de enfermedades, porque lo que hay es grasa. Entonces, si la grasa no la lavamos con jabón, igual que el acné, ¿verdad? Si vos te pones maquillaje, se tapa el acné, pero si no lavas y exfolias la cara, no se va a aliviar las glándulas, ¿verdad? Entonces, la higiene es muy importante en estos pacientes. ¿Cómo debe ser esa higiene? ¿Con qué? Entonces, la higiene vamos a utilizar puede ser dos tipos de shampoo. Puede ser los shampoos de bebé que dicen no lágrimas, ¿verdad? Entonces, esos shampoos se van a diluir en un poquitito de agua y vamos a lavar la base de las pestañas, porque es ahí donde está la caspita, donde está la grasa, ¿verdad? Como cuando lavamos el pelo, que lavamos el cuero cabelludo. Entonces, vamos a ir a la raíz de las pestañas y ahí vamos a hacer este movimiento con los dedos, con el jabón. Y hay otro tipo de jabón que es el jabón de árbol de té. Es un aceite especial que se utiliza y es seguro para el párpado. Estos shampoos se pueden encontrar en las farmacias, están comercialmente, digamos, se pueden encontrar fácilmente en las farmacias. Es shampoo para párpados específicamente. Entonces, igual, hacemos la higiene y así vamos a evitar, quitando la caspa, quitamos todo el problema de la blefaritis, el paciente va a mejorar, ¿verdad? Muy bien. Doctora, quiero aprovechar este momento porque yo sé que hay muchas televidentes que se maquillan, que nos están viendo, y quiero saber qué papel juega el maquillaje. Ok, entonces... en las enfermedades de las pestañas. Entonces, el maquillaje utilizado o mal utilizado, pues produce muchos problemas, tanto en el margen del párpado, en las pestañas, y las pestañas podrían debilitarse y caerse, ¿verdad? O también podrían producir alergia en el margen del párpado. Entonces, hay varias, digamos, reglas oftalmológicas. Una es descartar el maquillaje una vez abierto a los 3 a 4 meses, porque en el maquillaje, por ejemplo, en el delineador o en el rímel, puede haber acúmulo de bacterias o hongos que, si lo seguimos utilizando, nos van a producir infecciones. Okay, digamos que la vida útil después de haber comenzado a utilizarlo es 3 a 4 meses, digamos, exactamente, máximo, exactamente. Aunque, y lo descartamos. Aunque lo veas esté bien. Exactamente, ¿ok? Importante. Luego, no lo vamos a compartir, porque al compartir el maquillaje podemos contagiarnos de bacterias, de virus o de ácaros también. Los ácaros son muy importantes en el tema del margen del párpado y las pestañas. Y podemos pasarnos este ácaro de una persona a otra, ¿verdad? Y también es muy importante la regla número 1, desmaquillarse todos los días, porque si no nos desmaquillamos todos los días, se van a quedar grumos de rímel y grumos de sombras, etcétera, que son perfectos para cultivo de bacterias y de ácaros, y entonces podemos empezar a padecer de blefaritis o perder pestañas. Que, por cierto, eso que veíamos en la foto anterior, que les agradezco me la pongan otra vez, está obviamente la imagen magnificada, pero eso es un ácaro. Exactamente, entonces este es un ácaro. Obviamente está la fotografía de abajo, es una fotografía microscópica, ¿verdad? Es un pequeño parásito que vive en la piel, sobre todo de la cara, y en las pestañas específicamente. Entonces él se alimenta de queratina, lo que llamamos las células muertas, y de grasa, ¿verdad? Entonces vemos ahí en la parte de arriba cómo este ácaro produce una inflamación muy importante en el margen del párpado. Entonces va a producir el margen del párpado rojo, las pestañas llenas de caspa, el paciente va a tener síntomas de ojo seco, o sea, va a empeorarnos la blefaritis anterior, ¿verdad? Doctora, ¿hay algún tipo de maquillaje que usted recomiende no utilizar? Sí, nosotros en realidad no recomendamos utilizar el rímel a base contra agua, ¿verdad? A prueba de agua, porque ese rímel, primero que nada, él tiene muchas silicones y aceites que se adhieren a la pestaña y entonces hacen que la pestaña se debilite, se deshidrate, se puede quebrar. Si lo utilizamos todos los días, puede dañarnos la pestaña y la pestaña se puede caer y no volver a crecer.
Entonces hacen grumos que también son muy, como vimos en la fotografía, cuando hay grumos, hay queratina, hay suciedad, los ácaros, ¿verdad?, hacen fiesta y se empiezan a multiplicar, y también es muy difícil de quitar. Entonces, donde lo quitamos tenemos que hacer muy duro la fricción, y esa fricción, igual que el rascado crónico, puede hacer que el folículo empiece a dañarse y se empiezan a caer las pestañas. Entonces, aunque diga oftalmológicamente aprobado, en realidad a los oftalmólogos no nos gusta mucho el rímel a prueba de agua. Otra pregunta que quiero hacerle es, ¿qué piensa usted del uso de pestañas postizas? Ok. Y estoy pensando en que hay gente que se las pone muy seguido. Exactamente. ¿Verdad? Y yo sé que se pegan con una gomita. Exactamente. ¿Qué pasa con esa goma? Entonces, para el tema de las pestañas postizas es seguro el tratamiento siempre y cuando tengamos dos condiciones. La primera condición es que se haga con productos adecuados, oftalmológicamente seguros, y que la técnica sea realizada por un profesional experto en el tema. Y que la cliente que se lo haga debe comprometerse a hacer ciertas cosas. Entonces, con el tema de la técnica, la goma y la pestaña pueden ser alergénicas. Por ejemplo, pestañas de origen animal pueden darnos una alergia importante en el margen del párpado y las pestañas pueden sufrir. Y la goma, hay gomas que tienen formaldehído, tienen formol, hay otras que tienen plomo o algunos preservantes que también son muy alergénicos y pueden producir reacciones alérgicas muy importantes. La goma tampoco se puede utilizar la goma que se utiliza para las extensiones del cabello, tiene que ser específicamente para el ojo, ¿verdad? Y se debe pegar la pestaña postiza a cierta distancia de la raíz de la pestaña para no afectar el folículo, para que no se dañe el folículo y también para que no se llegue a caer, ¿verdad?, la pestaña. Entonces hay ciertos lugares donde incluso tienen la forma de medir el peso de la pestaña que nuestra pestaña puede, ¿verdad?, aguantar. Soportar. Exactamente, para que no se caiga, ¿verdad?, por la pestaña postiza. Y entonces la técnica aquí es muy, muy importante también a la hora de realizarlo, pues el globo ocular, la persona tiene que estar con los párpados cerrados, etcétera. Y la cliente debe comprometerse a limpiar las pestañas diariamente, porque las pestañas postizas junto con la goma, si se las maquillan, que lo ideal es que la pestaña postiza no se maquille con rímel porque después es muy difícil de quitarlo, hacen grumos de maquillaje y hay grasa, puede haber caspa, entonces caemos en la blefaritis, caemos en los ácaros, ¿verdad? Y hay una fotografía por ahí, creo que donde se ven muchos grumos en la pestaña postiza. Entonces, todos los días hay que lavar la pestaña postiza con el shampoo que indique el especialista o con el shampoo de árbol de té específico para los párpados. Ok, cuando usted habla de, me imagino que es esa fotografía. Exactamente, entonces aquí vemos una persona que se puso pestaña postiza y que no se limpia ni se lava las pestañas, y vean la cantidad de grumos, de grasa, probablemente de pelotitas de goma, ¿verdad?, que hay ahí. Entonces sí, la pestaña tiene que lavarse todos los días con este shampoo, ¿verdad? Porque si no hay muchos ácaros y bacterias. Cuando usted habla de no olvidar desmaquillarse, sí, ¿en los ojos se aplican los mismos productos que en el resto de la cara o tiene que haber producto especial para los ojos? Exactamente, entonces hay un desmaquillante para los ojos que es más que todo oleoso, porque en el maquillaje con el aceite en el ojo es más fácil de desprenderlo. O puede ser desmaquillantes bifásicos que tienen una parte de agua y una parte de aceite, ¿verdad? Para que entonces nosotros colocamos ese desmaquillante, puede ser una almohadita de algodón, lo ponemos unos segundos para hacer que se moje la sombra y el rímel con el aceite, y luego hacemos el movimiento suavecito, ¿verdad? Para no crear también flacidez. No con mucha agresividad, bolsas, ¿verdad? No con mucha agresividad, exactamente, porque no solo dañamos la pestaña, ¿verdad?, sino que dañamos también la piel. Entonces, donde rascamos o hacemos muy duro con el patcito, pues podemos generar flacidez, arrugas, ojeras, bolsas, todo lo que, ¿verdad?, lo que no queremos y lo que no es estético, digamos, en el ojo. Pero también a la hora de hacer la fricción, acordémonos que también la córnea puede llegar a sufrir, y un rascado crónico o una fricción crónica puede llegar a deformar la córnea y producirnos el famoso queratocono, ¿verdad? Entonces, no solo es la piel de los párpados, la pestaña como tal, que se puede dañar y desprenderse, y cuando la pestaña se daña lo suficiente no vuelve a crecer. Ese es el problema, como vimos en la fotografía de la blefaritis, donde empiezan a haber huequitos. Entonces hay veces que los pacientes se esperan a que ya
ya se vean los huequitos que, por ejemplo, han tenido ojos rojos, llorosos, todos los síntomas que mencionamos, y que van a la consulta cuando ya se ven los huequitos de las pestañas, ¿verdad? Entonces, son pacientes que tal vez han comprado muchas lágrimas artificiales, que tal vez se han humectado los ojos, ¿verdad? Crónicamente, y que lo que tenían, por ejemplo, era ácaros o lo que tenían era una blefaritis. Entonces, eso no se va a resolver humectando con la lágrima artificial, se va a resolver con la higiene. Entonces, yo creo que el mensaje número 1 es la higiene de las pestañas es básica en muchas enfermedades locales del margen del párpado. Entonces, tenemos que hacer la higiene todos los días para evitar que ahí se hagan grumos, que se hagan grasa, que se hagan, ¿verdad?, los ácaros, y de evitar inflamaciones en los párpados. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Vieron, como les dije, no solamente un asunto estético. Tendemos a pensar en las pestañas como que las quiero bien largas, las quiero bien tupidas para que el ojo se me vea más abierto, más bonito. Para tenerlo humectado. Exactamente, pero hay que tener cuidado con ellos. Voy a dejarles los contactos de la doctora Mónica Evans, 2101-0011 y el 8720-9904. ¿Verdad? Exacto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ha sido un placer verla. Igualmente. Si no la veo antes del 24, que pase una feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente a todos. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.